Buenos días a todos. Bienvenidos a mi laboratorio. Mi nombre es Marcela Dávila. Estudio en el 10º de básica A del ISM Online. El día de hoy vamos a realizar una pequeña recapitulación de todo lo aprendido durante el bloque 1 para la evaluación sumativa. Comencemos. Los grupos taxonómicos son métodos de clasificación de los seres vivos. Los dominios son las formas más genéricas o inclusivas, y les siguen los reinos. En esta actividad hemos aprendido a diferenciar dos grupos. En el grupo 1 se encuentran los invertebrados. Estos, a falta de una columna vertebral, tienen un exoesqueleto que les permite desarrollar diversas funciones. Si bien no son tan desarrolladas o complejas como las del grupo 2, sí les permiten moverse, crecer y llegar a una estatura o tamaño máximo. Sus temperaturas corporales dependen de la temperatura de los ecosistemas. Por ejemplo, si un ambiente es frío, los animales sabrán adaptar sus temperaturas al ambiente. Por otro lado, tenemos al grupo 2, conformado por los vertebrados. ¿Por qué se les denomina así? Porque tienen una columna vertebral. Esta, aparte de los huesos, tiene tejidos y estructuras complejas, como las articulaciones, los músculos, etc. Además, se reproducen de una forma sexual, por medio de dos gametos, masculino y femenino. En este caso, a diferencia de la reproducción asexual, como ya se mencionó, se necesita más de una célula para realizar la reproducción, por lo que se toman los cromosomas de los dos grupos. Una semejanza entre los vertebrados y los invertebrados es que son seres bióticos, es decir, seres vivientes, en su mayoría heterótrofos. Esto quiere decir que consiguen sus nutrientes de diversas fuentes externas, mas no pueden generar sus propios nutrientes. Tienen diferentes propiedades desarrolladas, como el metabolismo, reproducción, crecimiento, etc. En la siguiente actividad, yo escogí el reino Plantae, como dice su nombre, es del reino de las plantas. Tres características principales que pude identificar son: 1. Son pluricelulares o multicelulares, lo que quiere decir que sus organismos tienen más de una célula. Estas son eucariotas. Tienen una membrana celular. 2. Tienen reproducción asexual. 3. Son autótrofos. Esto quiere decir que generan sus propios nutrientes. En el ejercicio 5, opino que los dominios son muy importantes para la clasificación de los seres vivos. Sin embargo, si no existieran los dominios, otra forma de clasificación podría ser la organización de los seres a través de características similares que se encuentren: la reproducción, el crecimiento, el movimiento, el tamaño, etc. Y como el punto 6 escribe dos preguntas de este tema, yo formulé las siguientes preguntas. ¿Cómo inició la clasificación taxonómica de los dominios y reinos? Podemos decir que desde los siglos pasados, mucho tiempo atrás, Aristóteles y sus discípulos ya tenían alguna idea de clasificación, dividiendo las plantas, por ejemplo, en arbustos, hierbas, árboles, etc. Sin embargo, cerca del siglo XVII, diferentes científicos, entre estos se encuentra John Ray, propusieron la base científica para los dominios y reinos y la clasificación general de las especies. Pero más específicamente, no fue hasta el siglo XVIII, con científicos como Carlos de Linneo, que se originó la clasificación taxonómica moderna o más avanzada, ya que empezó la organización de géneros y especies, dando un gran paso para estas prácticas. Como siguiente pregunta, ¿a qué hace referencia en el reino de las plantas con los tejidos vasculares? Bueno, los tejidos vasculares se refieren a una construcción o estructura un poco más compleja que poseen las plantas, en este caso vasculares, como dice su nombre. Por medio de esta existen dos principales componentes, como el foema y el xilema. Estos transportan, respectivamente, nutrientes, agua y sales. Se da por procesos de fotosíntesis, nutrición, etc. Continuemos. Luego de revisar la imagen sobre la clasificación taxonómica, ordena los niveles de clasificación. Como pueden ver, y como ya dije anteriormente, la clasificación más inclusiva o general es el dominio. Le siguen los reinos. Después vienen los filos, las clases,
el orden, la familia, el género y la especie, que es la más inclusiva y compleja que existe. En el ejercicio 9, para completar con el reino comparando las características, respondí lo siguiente. Los extremófilos pertenecientes al grupo Archaea son organismos unicelulares que viven en condiciones extremas, ya sea extrema sal, ausencia extrema de oxígeno, etc. Animales o del grupo Animalia se rigen por la presencia o ausencia de la columna vertebral, como ya mencioné, los vertebrados, que tienen una columna vertebral y huesos, y los invertebrados, con un exoesqueleto. Fungi, específicamente hongos. Estos son organismos que se descomponen, generando tanto materia orgánica o inorgánica, y se reproducen por la esporulación. Plantae o reino de las plantas. Como ya mencioné, esta se clasifica de acuerdo con la presencia o ausencia de los tejidos vasculares. En este caso son estructuras un poco más complejas, conformadas por el foema y el xilema principalmente. Estos transportan nutrientes, agua y sales, por medio de procesos tales como la fotosíntesis. En esta última actividad, pude reconocer a las protistas. 3 ejemplos de estas son los protozoos, amoebas y coanozoos. Nos vamos a centrar en los protozoos. Estos se clasifican de acuerdo con sus medios de movilización. Los ameboides son pseudópodos. Los ciliados poseen cilios y los flagelados tienen flagela. Pero existe otra clasificación, que son los esporozoos, los cuales al llegar a la edad adulta no se mueven debido a la ausencia de sus medios de movilización. Como ya mencioné, los protozoos se mueven de 3 formas: a través de una especie de pie, los pseudópodos, cilios y flagelos, aunque hay algunos que no se mueven. Además, los esporozoos, es decir, una clasificación de protozoos, en este caso los que no se pueden mover, se desenvuelven con diferentes funciones. Además, generan diferentes enfermedades, como la malaria. En mi opinión, el Señor nos puso en la tierra para diferentes propósitos y mantener el equilibrio de la vida. El de los protozoos es descomponer y consumir la materia orgánica, consumir las materias bacterianas para mantener un control del número que éstas poseen. Mineralizar las materias, convirtiéndolas en nutrientes para las plantas, que son un reino enorme. Y por último, liberar excesos de nitrógeno. Todo esto nos permite para especialmente los ambientes marinos o del reino Plantae. Por último, tenemos a las amoebas. Son tipos de protistas. Estas, debido a la ausencia de una pared celular, pueden cambiar de forma, contrayéndose, expandiéndose, generando diferentes especies de colas, formas, etc. Como podemos ver, es un poco más abstracto o desorganizado. Gracias por su atención. Espero verlos en otro experimento.